Saludos, mi nombre es Mariana Solari, soy profesora del área de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. Gracias a los miembros del comité científico por haber seleccionado la propuesta de comunicación que presenté. Sin más, voy a empezar con la presentación. Mi presentación se titula El aula en el ciberespacio. Y en la misma se recopilan una serie de recursos TICs, recursos relacionados con las nuevas tecnologías y el espacio virtual que han sido probados y han sido, o entendemos nosotros, que son especialmente útiles de cara a facilitar la enseñanza. Tenemos que tener en cuenta que en ocasiones las nuevas tecnologías pueden parecer complejas y los recursos al fin y al cabo están ahí como un anexo, como un apoyo, como un soporte de lo que es la enseñanza y es cuestión de prueba y error, entendemos. Es decir, lo que nos va bien a uno no tiene por qué irle bien a todo el mundo, evidentemente, y al fin y al cabo cada uno tiene que utilizar aquello con lo que se sienta más cómodo, tanto el profesorado como el estudiantado. Nosotros hemos dividido los recursos seleccionados, lo hemos dividido en atención a los objetivos que buscamos en cada momento. Porque claro, no todos los recursos valen para todo. O mejor dicho, no todos los recursos son igual de efectivos para las diferentes etapas de lo que es el aprendizaje o de lo que son las clases. Nosotros nos situamos siempre en el aprendizaje universitario, en este caso en el aprendizaje de grado asociado al grado de criminología y seguridad. Y cabe destacar esto, además de por ser un aprendizaje en un nivel universitario, que los recursos serán diferentes a los que utilicemos pues, en otras etapas de secundaria, primaria, etcétera. También es importante tener en cuenta el contenido, la rama de la ciencia, por decirlo así, en la que se inserta la criminología y la seguridad. ¿Por qué? Porque esto nos va a marcar también qué recursos nos pueden ser útiles y qué recursos no nos van a ser tan eficientes, por ejemplo, como si estamos hablando de pues, otras ramas, como por ejemplo matemáticas, física, biología, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, se han dividido en 4 etapas. En primer lugar, la presentación de contenidos hacia el alumnado, es decir, de parte del profesorado hacia el alumnado. Luego, lo que es el aprendizaje en sí, por parte del alumnado. Recursos relacionados con el trabajo, por parte también del alumnado. Y luego, algunos recursos relacionados con la evaluación y la autoevaluación que en ocasiones se puede introducir. En primer lugar, en relación a la presentación de contenidos, hemos seleccionado esos 3. Evidentemente, nosotros estamos hablando de una selección de lo que entendemos más eficiente y sobre todo lo más novedoso. Hay muchísimos más recursos, pero no podemos hacer un catálogo tan extenso, ¿no? Y tampoco algunos de ellos son sobradamente conocidos, entendemos, en la comunidad educativa y en la comunidad universitaria, entonces tampoco quisimos ser redundantes o reiterativos en la explicación. En primer lugar, destacamos Prezi, pero Prezi, si bien es un recurso que está hace ya bastantes años, destaca especialmente las actualizaciones actuales que incluyen la presentación de vídeos, la integración del propio docente dentro de la explicación del vídeo y de lo que sería una presentación similar a lo que es una presentación con diapositivas, una presentación, por ejemplo, con un programa como PowerPoint. Luego está Canva y luego Geniali. Comenzando con Prezi, permite la integración del docente en la propia presentación. Evidentemente, Prezi tiene muchísimas más utilidades. Es un recurso audiovisual donde los aspectos estéticos y la visual y la dinámica que se cree, pues resulta muy atractivo en la enseñanza, ¿no? Porque llama muchísimo la atención del alumno y de alguna forma ayuda a mantener ese objetivo buscado siempre de mantener la atención del alumno en lo que se está hablando. Esta imagen está tomada directamente de la página de Prezi. Como veis, si veis aquí los docentes, porque se puede utilizar también para empresas, educadores y estudiantes, pero en cualquier caso lo que queremos destacar es la integración del propio docente, que no se quedaría marginado en un cuadradito abajo en la pantalla, sino que se pueden crear vídeos donde el docente esté en primer plano y las diferentes diapositivas o transparencias
se vayan integrando a lo largo del vídeo alrededor de la figura del docente, que puede ir señalando y puede ir hablando y de alguna forma ser más cercano a lo que es la enseñanza virtual, ¿no? Que no parezca una voz en off como que está contando o leyendo las diapositivas, sino que se haga algo mucho más dinámico. En segundo lugar, Canva, que de hecho esta presentación se ha realizado utilizando esta plataforma. La destacamos porque también aquí destacan especialmente los aspectos estéticos. También destaca que tiene muchísimas más plantillas que se pueden utilizar, muchísimas más, me refiero con programas tradicionales, a lo mejor como PowerPoint. Tiene elementos también dinámicos y también es interesante que tiene la orientación según la plataforma o el contenido que queramos crear. Yo estoy hablando todo el tiempo de presentaciones asociado a diapositivas o presentaciones de carácter similar, pero no tienen por qué limitarse a eso. Aquí también permite, como veis, infografías, póster, post de Instagram, etcétera, etcétera. Y luego, como última plataforma de presentación de contenidos, destacamos Genially. Este es un pantallazo general también tomado de su página, donde podéis ver simplemente algunas de las posibilidades que nos ofrece. Aquí esta plataforma destaca sobre otras cosas, también los aspectos estéticos, pero sobre todo en los efectos animados y de vídeos. Como veis por aquí, este es un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, en una primera clase, un resumen de la asignatura donde se pueden ir poniendo los contenidos alrededor de este círculo que simplemente con hiperlink o hipervínculos pues se puede ir accediendo a los diferentes contenidos. Evidentemente, esto se puede hacer también con PowerPoint, pero es muchísimo más trabajoso porque hay que hacerlo de carácter manual y la estética tampoco es la misma. Tenemos aquí diferentes pantallas, por ejemplo, la guía docente también puede servir para una primera clase explicar los aspectos más relevantes de la guía docente, horarios, es decir, hay muchísimas plantillas que se pueden ir a ajustar perfectamente a los diferentes objetivos buscados, ya sea la explicación de un tema, la introducción en la asignatura o cualquiera que sea el objetivo buscado en ese momento. Luego plataformas plataformas o app, que también no lo hemos mencionado, pero muchas de estas plataformas están adaptadas a la versión móvil, lo que también es bastante útil para el estudiantado que muchas veces accede a los contenidos directamente desde su móvil. Plataformas de aprendizaje, decíamos, destacamos especialmente estas dos. Hay muchísimas más, pero nosotros hemos querido destacar estas dos por su simplicidad, por un lado, y por su efectividad. No suelen ser bastante utilizadas, al menos popularmente utilizadas, pero entendemos que la hemos introducido ya y con unos efectos bastante satisfactorios. Anki es especialmente útil para el aprendizaje colaborativo. ¿De qué se trata esta aplicación o esta plataforma? Lo hay tanto en ordenador como para descargarse la versión del móvil. Pues es hacer tecnológico las tradicionales tarjetas de estudio. Cuando uno está estudiando, pues el método de escribir, de un lado, por ejemplo, tenemos una tarjeta tal que así, una ficha, y de un lado podemos escribir la pregunta y le damos vuelta y tenemos la respuesta. Bueno, hacer digital esto. Hacer digital esto no solamente significa que podemos, evidentemente, escribir la pregunta y poner la respuesta y que la plataforma nos vaya preguntando, nos vaya enseñando esas preguntas y si acertamos o no, queda registrado en la plataforma. Además, este sistema inteligente permite memorizar las tarjetas, los contenidos, las diferentes preguntas que un alumnado respondió de modo erróneo y entonces se las vuelve a enseñar al día siguiente o con la periodización que se haya establecido, pero se las vuelve a enseñar con mayor frecuencia. Y aquellas que tras 1, 2 y 3 veces el alumnado ha respondido bien, pues el programa espacia el tiempo entre que se le enseña una vez y que se le enseña las siguientes veces. Se pueden programar miles de frecuencias y miles de temporizaciones en función de los propios intereses de los alumnos, desde repasos diarios hasta simulacros de test para ir practicando. Por ejemplo, a la finalización de un tema, pues se puede introducir un repaso de ese tema y del tema anterior. Las preguntas también pueden ser preguntas de todo tipo, desde una pregunta clásica donde del otro lado tenga su respuesta, a un texto donde se oculten determinadas palabras y el alumnado tenga que completar con las palabras que corresponde una fórmula, una imagen. Es especialmente útil, aunque se escapa nuestra materia, pero para aprender un lenguaje también, porque permite grabar el sonido
determinada palabra, entonces pues la pronunciación luego el programa compara si es correcto o incorrecto, es decir, tiene muchísimas aplicaciones este programa. Y lo que decíamos de aprendizaje colaborativo, en algunas materias lo que hemos hecho es dividir cada tema a determinados grupos y son esos grupos los que se encargan de hacer determinado número de preguntas sobre el contenido más relevante y luego se van compartiendo. Así, todo el alumnado del curso tiene un catálogo amplio de preguntas de todos los temas con las que poder ir repasando. Y luego, el otro recurso asociado al aprendizaje es Babbel. Aquí, como ves, se trata de realizar simplemente mapas mentales que podemos hacer todo lo complejo que queramos, pero mapas mentales que al tener un carácter bastante simple y la aplicación es bastante intuitiva, nos permite diferenciar por color. Los colores también se pueden establecer aleatoriamente o fijar por parte del alumnado. Nos permite establecer las ideas principales, secundarias y así, lo que sería también un mapa mental tradicional, pero digitalizado, teniendo la posibilidad de si hay un error o se quiere añadir una nueva rama, no te va a distorsionar el realizar un mapa mental manualmente, sino que fácilmente se puede mover. Esto es una imagen, pero fácilmente yo puedo pinchar aquí, por ejemplo, y desplazarlo hacia un lado u otro, haciendo hueco para esa nueva idea o esa nueva palabra asociada con la idea principal. Eso también se puede hacer de modo colaborativo, es decir, un grupo de alumnos puede encargarse de realizar el mapa mental, el mapa general sobre un tema, otro sobre otro y así, y luego se comparten. Se pueden compartir como imagen o como PDF también. Luego, en cuanto a recursos de trabajo, destacamos especialmente Padlet y Canva, aunque Canva ya lo hemos mencionado. Padlet es especialmente útil para el trabajo colaborativo. Aquí tenéis los pasos también. Esto también está tomada esta imagen de la web. Es también una plataforma muy intuitiva. Se decide el estilo y luego se invita. Es decir, se puede compartir entre varios alumnos, entre varias personas. En realidad, se publica, se hace público en ese círculo de personas y se empieza a compartir. Y claro, lo que destacamos o para lo que le hemos utilizado nosotros es para los trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque el profesorado, y es la parte que nos interesa, también puede estar de alguna forma supervisando la labor o lo que están trabajando, lo que está aportando cada estudiante, porque cada estudiante se le asigna un color y toda la aportación que el estudiante realice, que se refleja muchas veces en forma de POSIT, que se van pegando en ese tablón virtual, pues todas las aportaciones van quedando reflejada. Si el profesor puede entrar y ver cómo ha evolucionado el trabajo, en qué fase están, en qué fase no están, si todas las personas intervienen o la intervención es de uno o dos. Bueno, tiene muchísimas posibilidades Padlet en lo que son los trabajos en grupo. Y luego Canva lo mencionamos otra vez porque lo destacamos especialmente o lo utilizamos nosotros en algunas prácticas que están llamadas a realizar campañas de prevención o publicar mensajes o elaborar pósters. Esta plataforma es muy útil porque pues, tiene unos esquemas bastante claros, es capaz de los aspectos estéticos o el componente visual es muy claro y atrae mucho. Y además la otra parte que destacábamos anteriormente y que cabe reiterar es que según qué plataforma estemos trabajando, y nosotros en ocasiones trabajamos con redes sociales, pues tenemos una serie de plantillas, por ejemplo, destinadas a publicar posts en Instagram, luego aquí seguiría la flechita, pero hay diversas redes sociales o simplemente, como digo, pues realizar un póster o una infografía. Entonces, el alumnado que los temas estéticos muchas veces, sobre todo en estos primeros momentos de realizar póster y demás, se escapa un poco o tenemos los dos extremos, o que no se publica nada de contenido apenas dentro de un póster, o que se quiere publicar demasiado y eso pues no se llega a entender. Entonces, esta plataforma, quieras que no, los ayuda a estructurarse mentalmente y a ver ejemplos de lo que es atractivo estéticamente y lo que no. Porque no nos olvidemos que si estamos realizando una campaña de prevención o incluso queremos defender determinada postura, pues hay que dotar de contenido el mensaje, evidentemente, pero sin sobrecargarlo. Y luego, finalmente, en lo que son las aplicaciones de evaluación y autoevaluación, quizás sean las más conocidas porque ha habido un boom de hace unos años a esta parte, son Kahoot y Socrative, que los he unido en esta presentación, en esta transparencia.
que permite pues introducir una serie de preguntas, ¿sí?, que tengan que resolver los alumnos de un modo más didáctico, de un modo lúdico. Esto se puede plantear tanto como para que ellos trabajen de un modo autónomo, tanto como para controlar el estudio de determinado tema, de determinado subtema en clase. Incluso se puede plantear como práctica trabajando en equipo, porque los alumnos se puede hacer un grupo uniendo varias identificaciones de alumnos, se pueden hacer grupos y pueden competir entre sí en clase. Por ejemplo, en la imagen que tenéis aquí, destaca especialmente que esta aplicación se maneja muy bien mediante el móvil. Entonces, ha sido habitual que en horario de clase, en alguna en alguna hora práctica se ha dejado parte de la hora para hacer un control, una especie de control, a eso me refería, de lo aprendido en la lección. Entonces se divide la clase en 3 o 4 grupos y van respondiendo con su propio móvil. Evidentemente se recomienda tener instalada la aplicación, aunque no es necesario, pero van respondiendo simplemente como se ve aquí en la imagen, con apretar el botón que corresponda según la respuesta que quieran señalar. Sócrates quizás permita al profesorado descargar informes más completos sobre cada uno de los alumnos y sobre las preguntas que han respondido correctamente, en qué ha fallado. Eso a su vez puede servir de retroalimentación al profesor según cómo se plantee, pero puede servir a la hora de dar información sobre los temas que a lo mejor es necesario incidir o son necesarias explicaciones extras. Pues sin más, voy a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta luego.